Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 21ª semana de sesión de clases correspondiente al cuarto grado de educación secundaria, en la cual pues vamos a avanzar lo que son los verbos y los verboides. Entonces, hay que saber diferenciar en estos dos, en qué se diferencian, cuál es la función de cada uno de ellos, ¿ya? Y también qué palabras pues cumplen la función de verbo y verboide. Entonces, vamos a conocer hoy, ¿no? A qué se refiere con verbos y verboides. A ver, cuando hablamos de verbos jóvenes, ya semánticamente pues se puede definir que es una categoría gramatical encargada de indicar el comportamiento. ¿Realizado por quién? Por el sujeto. Una cosa debe quedar claro, miren. Sujeto, el sustantivo, jóvenes, en todo caso, el sustantivo es nombre, nombra todas las cosas, animales, objetos, ya. El adjetivo da cualidad, característica. ¿De quién? Del sujeto. ¿Y el verbo qué hace? El verbo va a dar la acción. ¿De quién? Del sustantivo. Entonces, para eso funciona el verbo, para dar acción, comportamiento. ¿Realizado por quién? Por el, en todo caso, sujeto. Morfológicamente, pues el verbo es la categoría que más accidentes tiene. Pues no solamente va a tener accidentes de género y número, sino también va a tener de modo, tiempo, aspecto, ¿no? Entonces también se le conoce como amalgamas. Entonces, a eso también vendría a ser los verbos. Entonces, es el que más accidentes no tiene, ¿ya? Y sintácticamente, pues el núcleo constituye el verbo, disculpen, constituye el núcleo del predicado verbal, ¿ya? Y el verbo es de inventario abierto porque se puede admitir nuevas incorporaciones, o sea, nuevas palabras. Entonces, a eso quiere decir con el verbo, jóvenes. Entonces, es la acción más o menos. Ahora, en todo caso, ¿qué será un verboide? Entonces también vamos a saber diferenciar. Se lo denomina así verboides a las palabras que proceden de verbos. Ya son derivaciones de los verbos, los verboides. Se le llama también formas no personales del verbo. Caracterizados por doble función. Los verboides van a tener doble función. Uno va a ser verbal y uno sustantivo para el infinitivo. También va a ser adjetiva para el participio o adverbal para el gerundio. Entonces vamos a saber todo eso. Entonces, vayamos, jóvenes, a definir en todo caso, pues, qué vendría a ser el verbo. Dice, el verbo es una categoría gramatical encargada de indicar comportamiento realizado por el sujeto. Existen diferentes clases de verbo, de acción, de estado, de movimiento, de percepción, etc. Entonces, ya sabemos más o menos qué es el verbo. Es la acción. ¿Ya? Simplemente se pregunta qué es el verbo, es la acción. ¿Qué es el sustantivo? Es el nombre. ¿Y qué es el adjetivo? Característica o cualidad. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahora, tanto el verbo, el adjetivo, ¿no? Funcionan a base de un núcleo, sintácticamente. Entonces, eso va a ser el verbo, joven. Ahora, características del verbo. El verbo es una palabra independiente. Esto significa que el verbo no necesita de ninguna otra palabra para poder expresar su significado. Por ejemplo, yo puedo decir correr, yo puedo decir cantar, pero ya se sobreentiende qué es correr y qué es cantar. No necesita de otras palabras para que ésta se pueda sobreentender. Entonces se puede expresar, ¿no? Su significado, no necesita de otros. Por eso dice independiente. Ahora, en las categorías independientes no solamente va a estar el verbo, sino también va a estar el sustantivo y el adjetivo, ¿no? Y también en todo caso el pronombre. ¿Por qué independiente? Las palabras independientes, jóvenes, funcionan como núcleo. En todo caso, el verbo funcionaría como núcleo de quién? De la frase verbal o sintagma verbal o tradicionalmente conocido como el predicado. Entonces, va a ser el núcleo, ¿ya? Del predicado, podríamos decir. Entonces, el verbo es una palabra independiente. ¿Qué más? El verbo es una palabra con valor oracional. ¿Qué quiere decir eso? Esto significa que el verbo se basta para formar una oración. Entonces, en todo caso, jóvenes, ¿ya? Con un solo verbo, ¿no? Puedes formar una oración. ¿Ya? Entonces, ¿tiene sentido completo? Sí va a tener sentido completo. Entonces hay que tener mucho cuidado también en eso. ¿Ya? Entonces, esa es la categoría que tiene el verbo, el valor que tiene el verbo. Sí, esta va a ser el valor, jóvenes, que va a tener, ¿no? El verbo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Por ejemplo, si dicen valor oracional, pues son oraciones unimembres, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Ejemplo, nosotros jugamos. Entonces puede decir jugamos. Jugamos ya forma una oración. ¿Quién jugaba o quién jugábamos? Nosotros. ¿Quiénes jugábamos? Nosotros. Entonces ya es un sujeto o un sustantivo tácito. Un sujeto tácito podemos llamarlo. Entonces, nosotros jugábamos. Entonces, jugábamos, ¿no? Tiene un valor oracional. Se basta por sí solo para formar una oración. Entonces, ese es el verbo, jóvenes. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre el verbo. A ver, ¿qué más tenemos? El verbo es una palabra de inventario abierto. Como ya les había dicho, ¿no? Pues se puede admitir nuevas palabras, joven. Eso significa que se puede incorporar nuevos verbos a este inventario. Al igual que el sustantivo, ¿no? Que admite nuevas palabras, por ejemplo, wifi, Facebook, ¿no? Que ya son palabras castellanizadas, ¿ya? Son palabras anglosajonas, ¿no? De base inglés o americanas, pero ya lo castellanizamos y lo ponemos wifi, Facebook o Facebook, ¿no? Pues, en todo caso podemos llamarlo como castellano mismo. Entonces es igual con el verbo, es de inventario abierto porque se puede incorporar nuevas acciones, ¿ya? Nuevas acciones, según pues la convención que llega a un grupo social, ¿no? Entonces un grupo social se pone de acuerdo para poder incorporar nuevas palabras. Entonces el verbo se puede incorporar con inventario abierto. El verbo es una palabra variable. Jóvenes, vuelvo a decir. Esto significa, ¿no? O el verbo posee accidentes gramaticales de número, persona, tiempo y qué cosa más, modo. ¿Ya? Entonces, el verbo es la palabra que más accidentes gramaticales sufre. ¿Ya? Entonces, el verbo es la palabra que más accidentes gramaticales sufre. Ahí está el número, persona, modo, tiempo y también pasados. Si me tiempo, presente, pasado, futuro, modo, indicativo, ¿no? Ahí está, subjuntivo, condicional, imperativo. Entonces, ese es el accidente. Si yo hablo de número y persona, primera, segunda y tercera persona. Plural o singular, puede ser. Modo, indicativo, indica una acción real. Ella volvió ayer, por ejemplo. Subjuntivo es una acción de deseo. Ojalá ella me quiera. Ojalá, deseo. Condicional, ¿no? Da una condición, indica una posibilidad, ¿no? Entonces, yo puedo decir, yo estudiaría lenguaje, ¿no? Entonces, ahí está con la palabra haría, ¿no? Imperativo es orden o mandato. Puedo decir, ven ahora mismo. Entonces, ese es imperativo, ese es el modo. En tiempo, tiempo simple y tiempo compuesto vamos a encontrar. Entonces, pretérito, presente y futuro. Ya, entonces ahí está. Y en el aspecto, hay aspecto perfectivo, perfecto y aspecto imperfecto. Entonces, más adelante también vamos a conocer todo eso, ¿no? En los verbos. Entonces, ese es el aspecto, jóvenes, pues, de los verbos, ¿no? Que deben conocer todos ustedes. A ver, sigamos. Diferencia entre el verbo y los verboides. ¿Qué diferencia hay entre los dos? El verbo se caracteriza por presentar accidente de persona gramatical, es decir, de estar debidamente conjugado en una de ellas. Cuando dice presentar accidente de persona gramatical, ¿cuál es la persona? Primera, segunda y tercera persona. Ejemplos. Comprábamos. Es un verbo porque está conjugado en la persona gramatical nosotros, es decir, en la primera persona del número plural. Nosotros comprábamos. Dijiste, ¿cómo es? Tú dijiste. Entonces tú es segunda persona. Entonces si tiene un accidente de persona gramatical. Segunda persona, número singular. Leyó. ¿Cómo dirías? Él leyó. Es un verbo porque está conjugado en tercera persona en número singular. Él leyó. Nosotros comprábamos. Tú dijiste. Entonces primera, segunda y tercera persona. Eso es lo que el accidente que va a tener, jóvenes, en todo caso, el verbo. ¿Ya? Entonces, son accidentes gramaticales que estas tienen. Entonces,
Hay que tener no, en cuenta esto, ¿ya? ¿Y qué son los verboides? Entonces, para acercarnos más o menos a los verboides. Sabemos más o menos qué es el verbo, es la acción. ¿Presenta accidentes gramaticales? Sí, es el que presenta más accidentes gramaticales, número y persona, modo, tiempo, aspecto. Entonces, en clasificaciones de los verbos vamos a encontrar pues verbos copulativos y no copulativos, ¿no? Vamos a encontrar los verbos no copulativos o predicativos, verbos transitivos o intransitivos, en la cual pues ustedes van a conocer también más adelante en diversas clases que vamos a hacer. ¿Ya, jóvenes? Entonces, verbos regulares, verbos irregulares, verbos reflexivos, recíprocos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, verbo y verboides. Verbo, jóvenes, se caracteriza por presentar persona, ¿no? Primera, segunda, tercera persona. Lloró, él lloró. Recordé, yo recordé. Escribiste, tú escribiste. Ah, pero en cambio los verboides carecen de persona, jóvenes. Y por lo tanto, por sí solo no pueden funcionar como verbos. Por ejemplo, recordar, castigado, riendo. Sus terminaciones no indican ninguna persona gramatical. A eso se le dice, ¿no? En todo caso, verboides. Uno de los verboides que vamos a encontrar es el infinitivo. Es la forma sustantivada del verbo. ¿Ya? Es la forma sustantiva. O sea, es el nombre del verbo. Este puede funcionar como un sustantivo. Un infinitivo puede funcionar como un sustantivo. Por ejemplo, está el simple y está el compuesto. En simple tiene terminaciones o terminan en ar, er o ir. Por ejemplo, amar, comer, vivir, reír, llorar, trabajar. Ahí está. Y compuesto son las uniones de haber más un participio pasivo. Ah, ¿cómo es eso? Haber amado, haber comido, haber vivido, haber llorado. Entonces ahí está, ¿no? Ese es el compuesto. Unión de haber más un participio pasivo. Ahora, ejemplo. Ese sonreír tuyo me recuerda a la sonrisa de mi madre en primavera. Ese sonreír tuyo. Entonces, sonreír sería un verboide infinitivo simple. Ahí está. Puedo decir, amar no es un delito. Amar es un verboide infinitivo simple. Ahí está, porque termina en ar. Ahora, gerundio es la forma adverbial del verbo. ¿Cómo es eso? Esto, pues jóvenes, funciona como un adverbio. Por ejemplo, tenemos del gerundio, indica un proceso, ¿no? Tenemos simple y también compuesto. En los gerundos simples terminan pues en ando y yendo. Por ejemplo, riendo, corriendo, amando. Y los compuestos pues son la unión también de habiendo más participio pasivo. Habiendo amado, habiendo reído. ¿Qué más? Habiendo comido, habiendo vivido. Como simple amando, comiendo, viviendo. Entonces son gerundos, ¿no? Ahí está. Terminan en endo. No son procesos, es un proceso. ¿Ya? Es el proceso que tiene la acción que está en proceso. Ese es gerundio, jóvenes. Y participio es la forma adjetiva del verbo. Esto es, ¿no? Funciona como un adjetivo. O sea, el participio, el verbo va a funcionar como un adjetivo. Indica una acción realizada o al que realiza la acción. Indica una acción realizada o al que realiza la acción. Por ejemplo, tenemos el pasivo regular e irregular. Los regulares terminan pues en ado y en ido. Calificado, amado, entrenado, comido, vivido. Irregular, los irregulares terminan en cho, to y so. Hecho, escrito, impreso. Ahí está. Y en el activo terminan en ante y ente. Viviente y amante. Entonces, eso vendrían a ser jóvenes, en todo caso, los verboides. Ahora, ¿qué función tendrán los verboides? ¿Qué función van a tener los verboides? A ver, primero vamos a encontrar los verboides infinitivos. ¿Funcionan como qué? Como sustantivo.
Ahora, si funciona como sustantivo, ¿no? Pueden ser cuando va acompañado de un verbo auxiliar. Y funciona como verbo cuando está acompañado de un verbo auxiliar. Si funciona como un sustantivo, ¿cómo sería? El dulce lamentar de los pastores. Ah, ¿y cuál será el verboide ahí? Lamentar, porque termina en ar. Ahí está el dulce lamentar de los pastores. Entonces, lamentar no funciona como verbo, sino está funcionando como sustantivo. Ahí está funcionando como sustantivo. Y funciona como verbo cuando está acompañado de un verbo auxiliar. Debemos valorar lo nuestro. Ah, valorar. Entonces, está acompañado de un verbo auxiliar. ¿De qué? Debemos. De deber. Debemos valorar lo nuestro. Y el gerundio, ¿no? ¿Qué función tiene? Funciona como adverbio y funciona como verbo. Pues el adverbio es una categoría gramatical, jóvenes, que sirve para calificar o determinar la significación del verbo. Del adjetivo o de otro adverbio también puede ser. Caminaba leyendo una carta. Entonces, ¿cuál será el gerundio? Leyendo, ¿no? Ahí está, leyendo. Entonces, leyendo es un adverbio. ¿Por qué? ¿Acompaña a quién? Al verbo. ¿Y cuál sería el verbo acá? La palabra caminar. Ahí está. Y funciona como verbo cuando va acompañado de un verbo auxiliar. Estuvo escribiendo un poema. Escribiendo vendría a ser el verboide. Pero estuvo de estar, no vendría a ser un verbo auxiliar. Entonces sirve como verbo cuando va acompañado de un verbo auxiliar. Sirve como adverbio cuando, ¿no? En todo caso, también tiene la función de adverbio. ¿Ya? Ahora, participio. En los participios jóvenes funciona como sustantivo y puede funcionar como adjetivo y también puede funcionar como adverbio. Son tres funciones que va a tener, ¿no? En todo caso. Cuando decimos de sustantivo, ¿no? Puedo decir, es un buen cantante. Es un buen cantante. Entonces, ¿no? Funciona como sustantivo. Ahí está. Es un buen cantante. Adjetivo. Salió con su amado esposo. Entonces salió con su amado. Amado vendría a ser en todo caso adjetivo, ¿no? Pero también es un verboide participio. ¿Ya? Ahí está. Y en todo caso, jóvenes, funciona como verbo cuando va acompañado de un verbo auxiliar. Lo he acompañado por la ciudad. Entonces ahí está, ¿no? Son las funciones jóvenes que va a tener pues el verbo. Muy bien, jóvenes, ha sido la clase por el día de hoy. Eh, ya saben que van a tener el examen hoy a partir en el horario Zoom. Ya, que tengan un buen día y nos veremos pues más adelante. Estudien para su respectivo examen. Que tengan un buen día.